Pues ya por fin cesaron los esfuerzos por localizar a los del submarino perdido en Argentina. La Armada abandonó el intento de rescatar a 44 tripulantes de ese submarino desaparecido hace 15 días ya, aunque mantendrá la búsqueda de la nave que habría sufrido una explosión en el Atlántico Sur. Las autoridades dan por muertos a los marineros del submarino. Se ha extendido más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la tripulación. A pesar de la magnitud de los esfuerzos, no fue posible localizarlo. Era el más nuevo de 3 submarinos de la flota argentina. Fue botado en 1983. Tiene 65 metros de largo. Funcionaba con motores diésel y otros eléctricos. La nave comenzó su proceso de reparación de media vida que llevó más de 2 años. Después de salir, el submarino emitió su última señal el 15 de noviembre, pero muy lejos de la Patagonia, Argentina. La familia de los marinos ya había perdido las esperanzas de encontrarlos vivos, pero esperan ahora que al menos se dé con la nave en el fondo del mar, en lo que consideran el mayor operativo jamás realizado en Argentina en un intento de localización. Una tragedia más. Muy, muy lamentable. Y pues algún día, por casualidad, van a dar con él. ¿Quién sabe a qué profundidad marque ahí la distancia de la cima, que también se llama así, la parte más honda? Se cambia una letra nada más. Sí, hay diferencia ortográfica. Sí. Y ahí el problema, al revés de lo que sucede donde se hundió el Titanic, es que siempre es agua muy agitada. Son aguas muy turbulentas y no hay calma que permita pasar algún barco con sonar que vaya tomando el relieve del fondo marino. Hay un aparato, el batiscafo, que ha entrado a distancias sorprendentes y tiene iluminación y claraboyas. Sí. Y se ha roto récord tanto en su inmersión como en su elevación. Bueno. Sí. Sí, es el que permitió visitar el fondo de las fosas de las Islas Marianas. El más hondo. Cerca de 10 kilómetros de profundidad. 10,000 metros. Es una estructura muy firme, muy fuerte, por la presión a que se le somete. Una vez me enseñaron una bióloga que metió en un, que sería como una especie de submarino chiquito, ¿no? Que es parte de la Armada de México, un vaso de unicel. Bajó a mucha profundidad de este vehículo y ya cuando regresó me enseñó el vaso de unicel, se había reducido totalmente. Era un vasito, era un vaso como de 1/4 de litro. Y cuando regresó era una miniatura. Era para ver cómo la presión ejerce su fuerza sobre un cuerpo. Y es por eso que cuando llegan a buscar cosas a mucha profundidad, pues más bien mandan robots o aparatos así especiales, porque para el ser humano ahora sí que así sin protección, pues no, imposible. Te comes o te acaba. Cuando apareció en la literatura 20,000 leguas de Verne, despertó gran interés, porque este
hacía una descripción tal que parecía que había hecho el viaje. El capitán Nemo se llamaba. Y luego ese mismo nombre se lo pusieron al primer atómico. El Nautilus. Que llegó al centro del Polo Norte. Sí, es más, nos emergió, rompió el hielo y salió a la superficie. Parece mentira, pero a lo mejor sabemos más de la superficie lunar que del fondo del mar. Es muy posible que sepamos más de eso. El abisal se llama, ¿no? A esas profundidades donde ya habitan esos peces enormes que son ciegos y especies pues que difícilmente se pueden conocer por cualquier persona. Crean su propia luz. Sí, como un foquito. Peces luminosos. Que además se ve que se mueve la luz, es decir, Sí. el efecto de la luz neón, de las marquesinas, se ve en muchos de esos peces y también pulpos. Abisal, dice La Laura. zona abisal. Pero hay otra palabra peor. Aquella que le pusieron a una película que hablaba de el monstruo, de lo desconocido en el fondo del mar. ¿Cómo era? No. No. Tiene un nombre bíblico. Ah, Behemoth. No. No, es más común. Ahorita nos acordamos o alguien del público que nos recuerde esa palabra que indica el fin de todo, el caos total, ¿Cuál será? y que se refiere también a esa situación desconocida a grandes profundidades. Bueno, ahorita nos acordamos, pero sí es de uso común y hasta hay una película que tiene ese nombre. Armagedón. Esa. Ese término. Armagedón es una ciudad que está en Israel actualmente y se llama Megido. Megido, y ahí combatieron Ramsés II contra los hititas. Se supone que venció Ramsés II, aunque en realidad fue un empate. Pero ahí en el Apocalipsis dice que en ese lugar va a ser la gran batalla entre las fuerzas del anticristo y las fuerzas celestiales que vendrán a combatirla. El Apocalipsis. Armagedón. Sí. Adelita, por fin serviste de algo. Ay, por lo menos. No sacaste de la duda. Es que es primero de mes, nada más. Hay una película que tiene esa denominación. Sí, no sé si es donde actúa Bruce Willis, que viene un meteorito a estrellarse contra la Tierra y precisamente la nave que mandan para que de alguna manera destruya o desvíe la trayectoria de ese meteorito se llama Armagedón. Sí, por ahí va la cosa, pero bíblicamente aparece como Sí. tragedia, como Sí, el desastre. final. Como un presagio terrible. Ajá. En fin. Suena muy feo. La batalla entre el bien y el mal, ¿no? La última batalla. donde Sí, se pero supone nadie está convencido que ganan cuál es los cuál. buenos. ¿Eh? Que nadie está convencido bien de cuál lado es el correcto. Bueno, Sí, en esa batalla ya se sabrá si vence el bien